Ok, entonces, perdón, les comparto pantalla. ¿Me podrían indicar si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, las glándulas anexas son unas glándulas que no están en ese camino, digamos, como directo del aparato digestivo, sino que son unas glándulas que están hacia los lados, en algunas partes hacia los lados del aparato digestivo y que a través de una serie de conductos se une con ese aparato digestivo. Y, por así decirlo, eh, ayudan a través de sus secreciones, ayudan al proceso de la digestión. Vamos a ver la primera glándula, que es el hígado. El hígado es quizás la glándula anexa más grande del tubo digestivo. Se encuentra ubicado principalmente en el hipocondrio derecho y una pequeña porción, todo esto está en el hipocondrio derecho. Y una pequeña porción se encuentra a nivel del epigastrio, aquí estaría el estómago, ¿sí? Ahí pegadito. Ese hígado, como podemos ver en la imagen superior izquierda, está formado por dos lóbulos, se llaman lóbulos hepáticos. Vamos a tener un lóbulo hepático izquierdo, que es pequeño, y un lóbulo hepático derecho, que es el más grande, ¿sí? Y tenemos unos lóbulos accesorios, que ahorita les hablaré de esos lóbulos accesorios. El hígado tiene unas caras. Entonces, aquí en la parte superior hablamos de que está la cara diafragmática. Entonces, aquí estaría en relación con el músculo diafragma. Tenemos acá en la parte inferior la cara cólica, quiere decir que aquí va a estar en relación con el colon. Acuérdense que les decía hace un ratico que el colon ascendente va subiendo, se choca con el colon y me cambia de dirección. Y se me forma acá lo que es la flexura cólica derecha o flexura hepática. Si yo volteo el hígado, veo esta cara que se llama la cara visceral y recibe el nombre de cara visceral porque está en relación, no solamente porque hay una víscera ahí, esta verdecita, que se llama la vesícula biliar, sino que también va a estar en relación con otros órganos, con otras vísceras, como por ejemplo el colon. Ya les decía, acá es donde el colon ascendente se choca y me cambia de dirección y se me convierte en colon transverso. Y es acá en este sitio donde entonces se me va a formar la flexura cólica derecha o flexura hepática. Por eso se llama flexura hepática, porque está en relación con el hígado. Aquí por detrás, esto que ustedes ven, es la vena cava inferior. La vena cava inferior, que vamos a ver en aparato, cuando veamos la vascularización, que esa vena cava inferior es la que me está trayendo la sangre de todo lo que es abdomen, pelvis y extremidades inferiores, ¿sí? Pasa por la parte posterior del hígado y atraviesa el músculo diafragma. Si se acuerdan, hace un ratico le decía que el diafragma tenía unos hiatos y uno de esos hiatos se llama el hiato de la cava inferior. Entonces, a través de ese orificio, ¿sí? De ese hiato, pasa la vena cava inferior, pasa del abdomen hacia el tórax para terminar esa cava inferior en la parte inferior de la aurícula derecha. Bueno, el hígado, como es tan grande, entonces utiliza unos medios de fijación para pegarse a la pared abdominal y evitar pues, que se caiga el hígado y que se mueva el hígado. Esos medios de fijación son unos ligamentos. Entonces, hacia la parte postero superior del hígado, veo este ligamento que me fija el hígado al músculo diafragma. Y ese ligamento se va a llamar el ligamento coronario. Ese ligamento coronario, donde termina el lóbulo hepático izquierdo, que sería esto, y donde termina el lóbulo hepático derecho, que sería este, ese ligamento coronario se abre como a manera de abanico y me forman lo que se llaman los ligamentos triangulares. Entonces tendremos el ligamento triangular izquierdo y tendremos el ligamento triangular
derecho, a este nivel. En medio de los dos lóbulos hepáticos, entre el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho, tendré este ligamento que se llama el ligamento falciforme. Y en la parte inferior de ese ligamento falciforme encuentro otro ligamento que se va a llamar el ligamento redondo del hígado. ¿Sí? Hay otro ligamento, perdón, me retrocedo un momento en la imagen. Acá, a ese nivel, en la cava, en la imagen inferior derecha, veo la cava inferior. Hay otro ligamento que está por encima de la cava inferior que se va a llamar el ligamento venoso. La función de ese ligamento venoso es como fijar la cava inferior al hígado para evitar que la cava inferior se mueva, por así decirlo. Entonces, ese ligamento venoso, ese ligamento venoso pasa por encima de la cava inferior, como para, imaginen que esta es la cava inferior, entonces el ligamento pasa así por encima para evitar que la vena cava inferior se mueva. Entonces acá recordemos nuevamente los ligamentos. Tendríamos el ligamento coronario, la parte posterior superior del hígado. En la parte terminal de esos ligamentos coronarios se encuentran los ligamentos triangulares, tanto el izquierdo como el derecho. Tengo el ligamento falciforme entre el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho. En la parte inferior del ligamento falciforme encuentro el ligamento redondo. Y por encima de la vena cava inferior encuentro el ligamento venoso. Muy bien. El hígado está dividido en segmentos que ustedes van a trabajar mucho esos segmentos en imagenología, en radiología, cuando estén en ecografía, en ultrasonido, cuando estén en resonancia, tomografía. Si ustedes le ven alguna masa en el hígado al paciente, pues ustedes tienen que decir en qué parte del hígado está, ¿sí? Entonces, miremos la imagen superior izquierda. Entonces, les decía que el hígado tiene 8 segmentos. Cuando yo veo el hígado de anterior a posterior, es decir, que lo estoy viendo de frente, no veo, oigan, no veo el segmento 1. ¿Sí? Entonces, en el lóbulo hepático izquierdo, en la parte superior tengo el segmento 2 y en la parte inferior de ese lóbulo hepático izquierdo tengo el segmento 3. Luego, en el lóbulo hepático derecho, pegado al ligamento falciforme, tengo el segmento 4, hacia la parte inferior el segmento 5 y 6, y hacia la parte superior el segmento 7 y 8. ¿Sí? Fíjense que no veo el segmento 1. Cuando yo volteo el hígado y veo la cara visceral, entonces igualmente de los 8 segmentos solamente voy a ver 7. Veo el segmento 1, este que está aquí, que ese segmento 1, yo les decía hace un ratico que el hígado tiene 2 lóbulos accesorios. Precisamente el segmento 1 es uno de los lóbulos accesorios que se va a llamar lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Utilizamos más el nombre caudado porque acuérdense pues que ya no se usan los epónimos. Entonces, aquí en la parte posterior de la cara visceral, ahí pegadito a la vena cava inferior, veo el primer segmento que corresponde al lóbulo caudado. Luego en el lóbulo hepático izquierdo veo el segmento 2 y 3. Luego veo el segundo lóbulo accesorio que corresponde al segmento 4 y se va a llamar el lóbulo cuadrado. Ojo, caudado, segmento 1, cuadrado, segmento 4. Y luego, en el lóbulo hepático derecho, veo los segmentos 5, 6 y 7. No veo el segmento 8. Vuelvo a repetirles, cuando yo veo el hígado por su cara anterior, no veo el segmento 1, sino que veo del 2 al 8. Cuando yo veo el hígado en su cara visceral, ¿sí? Entonces veo los segmentos 1 hasta el 7, ¿correcto? Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, señor. Ok, muy bien. Bueno.
¿Cuáles son las funciones del hígado? El hígado quizás es uno de los órganos que tiene mayor cantidad de funciones, funciones que no solamente tienen que ver con la parte digestiva, sino que también tiene que ver con otras funciones sistémicas. Por ejemplo, el hígado es el encargado de desintoxicarnos de medicamentos, es el encargado de desintoxicar, no solamente medicamentos, sino hacer un proceso de depuración. Por eso hay personas que tienen como la concepción, por así decirlo, que no comen hígado porque el hígado está lleno de toxinas y piensan que me las voy a comer yo todas esas toxinas. Es así, ¿cierto? El hígado se encarga de producir o de formar cuerpos cetónicos. El hígado se encarga de desmetilar cuando de pronto tomamos alcoholcito por ahí, una cervecita, alguna cosa. El hígado es el encargado de desmetilar ese alcohol, ¿sí? Pero como les acabo de mencionar, esas funciones no tienen nada que ver con el proceso de la digestión. La función que tiene el hígado, que tiene que ver con la parte de la digestión, es producir la bilis. Entonces, la bilis se produce en el hígado, pero se almacena en un órgano que vamos a ver ahorita, que se llama la vesícula biliar. Y como les decía ahorita cuando estábamos hablando del duodeno, cuando el quimo llega a la segunda porción del duodeno, esa vesícula biliar libera la bilis y esa bilis se mezcla con los jugos pancreáticos y esa secreción va a actuar sobre el quimo para terminar de desdoblar los alimentos, que yo le decía que lo último que se desdobla son las grasas. Y en ese momento el quimo se convierte en kilo, ¿sí? Bueno, luego viene la vesícula biliar. La vesícula biliar es una glándula que se encuentra ubicada en la cara visceral del hígado. Tiene como forma de pera. Tiene lo que es un fondo, que es la parte más distal y más dilatada de la vesícula. Luego viene un cuerpo y finalmente viene un cuello, ¿sí? La vesícula biliar tiene la función de almacenar la bilis. Esa bilis que acabo de decirles se formó en el hígado. Entonces, una vez que el hígado la forma, pasa a la vesícula biliar y ahí se almacena. Y cuando llega el quimo, al duodeno, a la segunda porción del duodeno, entonces la bilis libera la vesícula biliar libera esa bilis que se mezcla con los jugos pancreáticos y terminan de desdoblar los alimentos que ya les decía anteriormente, especialmente las grasas. El hígado y la vesícula biliar tienen una serie de conductos que me van a formar lo que se denomina la vía biliar. Entonces, acá tenemos la vía biliar. Entonces, es aquí donde comienza esa vía biliar, es a nivel del hígado, ¿sí? Donde voy a tener estos dos conductos, aquí arriba, que se van a llamar conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. El conducto hepático izquierdo sale del lóbulo hepático izquierdo, el conducto hepático derecho sale del lóbulo hepático derecho. Los dos conductos hepáticos, izquierdo y derecho, se unen y me forman un solo conducto, que se va a llamar el conducto hepático común, este que está acá. A ese conducto hepático común se le une el conducto que salió de la vesícula biliar, que se va a llamar conducto cístico. Entonces, el conducto hepático común se une con el conducto cístico y me forman el conducto colédoco, que es este grande que está acá, conducto colédoco. Y ese conducto colédoco se une con el conducto pancreático principal, que ahorita lo veremos, y me forman esta ampolla que se llama la ampolla hepatopancreática. Hepatopancreática. Anteriormente se llamaba la ampolla de Vater. Ya no se llama Vater, sino hepatopancreática. Y esa ampolla hepatopancreática va a terminar en la parte posterior de la segunda porción del duodeno. Aquí tenemos el duodeno, esta sería la primera porción, esta sería la segunda porción. Entonces, en la parte posterior de la segunda porción del duodeno
termina la ampolla hepatopancreática en un orificio que se llama la papila duodenal mayor. Papila duodenal mayor. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente la vía biliar, aquí podemos ver el hígado y saliendo del hígado los conductos hepáticos. Este sería el lóbulo hepático izquierdo, de tal manera que este sería el conducto hepático izquierdo, este sería el lóbulo hepático derecho, esto sería el conducto hepático derecho. La unión de los dos conductos hepáticos me forman el conducto hepático común. Ese conducto hepático común se une con el cístico y me forman el conducto colédoco. Y ese conducto colédoco se une con el conducto pancreático principal, me forman la ampolla hepatopancreática que va a terminar en la papila duodenal mayor. ¿Sí? Esta es la manera como la bilis llega hasta el duodeno para actuar sobre el quimo y desdoblar las grasas para convertir ya ese quimo en kilo. Bueno, este es un examen que ustedes van a realizar. Digamos que el nombre abreviado es CEPRE, porque el nombre normal es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces CEPRE es las iniciales de todo el examen. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en administrarle un medio de contraste al paciente para que dibuje la vía biliar. Entonces aquí podemos ver el conducto hepático izquierdo y acá el conducto hepático derecho. Se unieron los dos y me formaron el conducto hepático común. A este conducto hepático común se unió el conducto cístico, esta bolsa que ustedes ven acá grande, esa es la vesícula biliar. Entonces ahí sale el conducto cístico que se une con el conducto hepático común y me forman este, que es el colédoco. Y acá veo este pequeñito pero largo, ¿sí? Es el conducto pancreático principal. Ese conducto pancreático principal se une con el colédoco y me forman la ampolla hepatopancreática, que es la que termina en la papila duodenal mayor. Muy bien. Ok. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. En la clínica hablan de vía biliar intrahepática y extrahepática. Correcto. La vía biliar intrahepática es que acá en los lóbulos hepáticos hay un pocotón de conductos chiquiticos, que esos conductos chiquiticos son los que se unen y me forman el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho, ¿sí? Entonces, esos conductos chiquiticos que están dentro del hígado me forman la vía biliar intrahepática, ¿sí? Y, perdón, me retrocedo, acá estos que estoy viendo acá, ya el conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho, ahí comienza la vía biliar extrahepática. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe. Me escucho. El tema de, por lo menos en la clínica, operan muchísimo el tema de la vesícula, qué es lo que pasa o qué es lo que hacen cuando la operan y cuando la quitan, qué función, quién hace esa función o qué es lo, en fin, qué es lo que almacena esa bolsita. Sí. Ok. Bueno, como les decía, la bilis que se produjo en el hígado y se almacenó en la vesícula tiene la función de desdoblar las grasas, ¿cierto? En algunos pacientes, cuando comen mucha grasa, se puede acumular esa grasa en la vía biliar en cualquier parte, formando los cálculos de la vesícula biliar que de repente ustedes han escuchado. Eso se llama colelitiasis. El prefijo cole significa vesícula y litiasis, cálculo. Entonces, esa colelitiasis en algunas ocasiones es tan grande que inflama muchísimo la vesícula, tan es así que de pronto corre el paciente en peligro
de que se pueda perforar esa vesícula y me genere una peritonitis que pueda matar al paciente. Entonces, antes de que eso ocurra, operan los pacientes. Hoy día se están operando a través de una técnica que se llama el ColeLab, que es colecistectomía por laparoscopia, que es una cirugía ya mucho más sencilla. Entonces, ¿qué se hace en un ColeLab? Se saca la vesícula, porque está muy inflamada y corre el peligro de que se reviente, corre el peligro de que perfore y pueda generar peritonitis al paciente. Entonces, se saca la vesícula con los cálculos y bueno, digamos que se le quita al paciente el riesgo de una perforación y el riesgo de una peritonitis. Ahora paso a la otra parte que se me pregunta y es, listo, ahora ¿qué pasó? ¿Dónde se va a almacenar la bilis? Pues ya quité el almacén, ya quité el reservorio, ya quité la bolsa, no va a tener bolsita. ¿Dónde almacenarse la bilis? Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Que el hígado produce la bilis y de una vez va a caer acá en el duodeno, va a caer acá, ¿sí? Permanentemente. Entonces, cuando el paciente coma, después de que lo operaron, ¿no? Cuando el paciente después de que lo operaron come grasa, pues no va a tener bilis que le metabolice esas grasas. Entonces, el paciente va a tener, pues queda con esa, ¿qué digo yo? Con esa secuela, y es que no tiene quien le metabolice las grasas. Entonces, cuando el paciente coma algo grasoso, le va a empezar a doler el estómago. ¿Por qué? Porque no hay quien metabolice las grasas, ¿cierto? En muchas ocasiones el paciente cree que, bueno, me operaron, me sacaron la vesícula y ahora sí puedo comer toda la grasa vida y por haber. No, señor. Y los pacientes a veces van preocupados, doctor, es que me operaron hace tantos meses, 3, 4, 5 meses, me operaron y siempre que me como un huevo frito, un chicharrón, que lo que sea, ¿sí? Me duele ahí, ¿será que quedé mal operado? No, no quedó mal operado, sino que usted no tiene quien le metabolice las grasas y por eso, como no tiene quien le metabolice las grasas, por eso se genera el dolor, ¿verdad? Y digamos que, entre comillas, eso es normal en esos pacientes cuando les quitan la vesícula, ¿verdad? Digamos que esa es la, no digo complicación porque complicación suena maluco, pero eso es el efecto adverso de la cirugía, que el paciente no va a tener quien le metabolice las grasas, ¿sí? Es eso. ¿Listo? Profe, otra preguntita. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una preguntita. Es que conocí una persona que le sacaron la vesícula ¿Sí? y con el tiempo lo volvieron a operar de urgencia porque, no sé, se le obstruyó el conducto coléodo. Colédoco. El colédoco. Y fue de emergencia y cuando la operaron tenía hasta pus, materia y casi se mueren. Un piocolecisto, sí, porque es que cuando se opera la vesícula se quita es esto, la vesícula, pero queda la vía biliar, el resto de la vía biliar. Ahora, ¿qué puede suceder? Por decir un ejemplo, el paciente no solamente el cálculo o los cálculos se pueden producir, formar acá en la vesícula, sino que también pueden formarse en cualquier parte de la vía biliar. Entonces, de repente, ese paciente tenía algunos calculitos en el colédoco que muy seguramente eran muy pequeñitos, pero con el tiempo se fueron agrandando y le tapó el colédoco y le generó la misma complicación que como si hubiera tenido la vesícula. Un problema es que obviamente ahí va pasando un líquido y ese líquido que se llama bilis se puede contaminar por bacterias. Entonces, ese líquido cuando se contamina por bacterias se puede ir convirtiendo en pus. Y esa complicación se llama piocolecisto. El prefijo pio significa pus, colecisto, vesícula, o sea, significa pus en la vesícula biliar, que ya no la tiene el paciente, sino en la vía biliar, que también en ese momento puede el paciente morirse a raíz de eso, ¿sí? Porque se puede perforar ese colédoco y lo que se va a extravasar ya no es bilis, sino pus, ¿sí? Ya, profe. Ok. Pregunta, chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, cuando los pacientes hacen cáncer de hígado o metástasis en el hígado, ¿se lo extirpan totalmente o solo los segmentos, así como tú nos indicabas? Segmentos. Se hacen segmentectomías. Se quitan los segmentos. ¿Sí? Ok. Bueno. Chicos, entonces, para no atofogarlos más, dejemos hasta ahí. La próxima clase les ruego el favor, dos cosas.
La próxima clase vamos a ver páncreas, que es la glándula esta que nos hace falta, y me recuerda por favor respiratorio, que también es corto. Entonces, vemos esas dos clasecitas el día lunes, ¿vale? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, señor. ¿Profe, lunes virtual? No, señor. Por ahora no me han dado ninguna razón